Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un pequeño video análisis de las primeras dos novelas de Murakami, Haruki Murakami, que es Escucha la canción del viento y Pinball 1973. Hace aproximadamente un año empecé a leer Murakami y la verdad es que ha sido un autor que me ha cambiado completamente la vida, aunque pueda sonar como una exageración. Empecé leyendo primera persona de Singular, que es este que tengo aquí, porque me salió un video de un youtuber español que me gusta mucho, que se llama Néstor Baruque, y hacía como una mención especial de la portada, y la verdad es que, o sea, terminé comprándome el libro, y creo que todos, incluso si no somos muy lectores, hemos escuchado hablar o al momento de entrar a una librería, hemos visto un libro de Haruki Murakami. La verdad es que algunos de sus libros, como por ejemplo el de Tokyo Blues, tienen una portada muy icónica. Y nada, me vi el video porque me salió en los recomendados de YouTube. Me terminé suscribiendo al canal de ese youtuber que me gusta mucho. Y empecé a leer a Haruki Murakami. Antes de él, sí me consideraría que era como una persona más o menos lectora. O sea, sí tenía como momentos en los que leía mucho. Por ejemplo, uno de los autores que me gustaba leer mucho era Brandon Sanderson. Entonces cada vez mientras me estaba tratando de poner al corriente con los libros de Brandon Sanderson, por ejemplo El Archivo de las Tormentas o Mistborn, pues obviamente había espacios en los que leía un montón, y también de libros que me tocara leer en la universidad o así, pues también los leía, pero siento que era bastante inconsistente con el hábito de la lectura que todos queremos formar. Había momentos en los que leía un montón y había momentos en los que no leía para nada. Y hace casi exactamente un año, cuando me compré este primer libro de Murakami, Primera Persona del Singular, sí fue un momento en el que decidí, o sea, me planteé como muy tajantemente leer al menos 10 o 15 páginas al día. Entonces no los tengo aquí todos, pero este es el año en el que más he leído de... Este último año que ha pasado es el año que más libros he leído de toda mi vida. Creo que al final, en estos últimos 12 meses, me he terminado leyendo unos 20 o 22 libros. Cuando a lo mejor, o sea, previo a eso, leía como 2 3 o a lo mucho 4 libros por año. Entonces siento que pues eso me ha hecho sentir muy bien. Y no solo Murakami, o sea, si empiezan a leer Murakami, algo que se van a dar cuenta es que él cita como mucho a otros autores y habla mucho de música, de autores, de temas socioculturales. Siento que, por ejemplo, gracias a Murakami me he animado a leer otros libros sobre filosofía, sobre metafísica. Creo que antes también, por ejemplo, tenía como muchos problemas para leer los clásicos. Pero gracias a Murakami siento que también me he como animado a leer los clásicos, y en general siento que tengo una perspectiva lectora diferente después de haber leído a este señor. Definitivamente cuando lo empecé a leer sí dije, este es el mejor escritor de la vida. Y no digo que no lo sea, pero bueno, es complicado decir cuál sería el mejor autor de todos los tiempos. Siento que gracias a que se ha ampliado mi visión crítica y he leído más autores, no solo he sido más crítico con autores anteriores que he leído, sino también con el mismo Murakami. Pero a final de cuentas disfruto mucho leerlo. He tratado de complementar las lecturas de los libros de Murakami con otros libros. Ahorita estoy a punto de terminarme la primera parte de La muerte del comendador, que me está encantando. Creo que este es definitivamente mi libro favorito de Murakami y no puedo esperar a leer la segunda parte. Y por ejemplo, creo que me he leído más o menos unos 13 o 14 libros de Murakami, que es más o menos la mitad de los que ha escrito. Pero uno de los que había dejado
o que estaba tratando más o menos de evitar eran sus primeras dos novelas, que era Escucha la canción del viento y Pinball 1973, que fueron lanzados en 1978, 79 me parece. Y una de las razones por las que había tratado de no leer precisamente estas dos novelas es que, como ya he mencionado, me gusta mucho Brandon Sanderson. Es un escritor muy famoso de novelas fantásticas, del género fantástico. Y si han escuchado hablar de él, saben que su primera novela, que es El Antris, no es exactamente la mejor de las novelas. Es la primera novela que lo publicaron. Hay como un consenso general de que su primera novela tiene como varias áreas de oportunidades, pero el final es muy bueno y hace que valga la pena leer esa novela. Y ya después de esa novela le publicaron, publicó la primera trilogía de Mistborn, que es un salto fenomenal en cuanto a escritura, en cuanto a la calidad de los libros en general. Y sí, es que había escuchado algunas cosas similares, por ejemplo, a estas dos novelas, que quizás se sentían, obviamente, es decir, al ser las primeras dos novelas que escribe un autor, no puedes, y si ya te leíste las otras novelas que publicó 10 o incluso 20 años después, pues creo que no es difícil imaginar que a lo mejor puedes sentir esta sensación de que a lo mejor no te van a gustar porque ya te leíste trabajos a los más largos, en los que, o sea, que por ejemplo te puede dar miedo, o es lo que yo sentí, regresar a los primeros trabajos del autor porque ya te leíste novelas en los que ya ha madurado muchísimo más como autor, tiene más personajes, utiliza más y mejores recursos literarios, entre comillas, porque eso es un poco algo subjetivo. Y precisamente por lo que me había pasado con Brandon, trataba de evitar estas dos novelas y luego las vi en un super ofertón y dije, bueno, me las compro. Y estoy sumamente sorprendido por lo mucho que estas dos novelas me terminaron gustando. Definitivamente siento que aunque son las dos primeras novelas, y se nota en algunos aspectos, siento que la calidad y esos factores que diferencian y hacen a Murakami tan icónico ya se encuentran en estas dos primeras dos novelas. Yo siento que en especial esta edición que tiene un prólogo en el que Murakami explica cómo es que llegó a escribir estas dos novelas, te sirven mucho como un marco de referencia para cuando ya quieras empezar a leer los siguientes libros, los más icónicos como es Tokyo Blues o Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, y cualquier libro de Murakami que sea ficción, porque tiene algunos que no son ficción que son como más de carácter realista, como es el de lo que hablo cuando hablo de correr o algo así, o el de Después del terremoto o el de Underground. Pero los que son de ficción, siento que si te lees como Murakami básicamente hablando de sus libros, te puede ayudar. Y esta edición, las primeras páginas, pues tiene un prólogo en los que va contando su historia de cómo pues de cómo empezó como escritor. Y la verdad es que, o sea, yo creo que se podría hacer una película. Uy, perdón, esas son mis gatas que están en celo, jaja. Espero no se escuche mucho. Pero bueno, yo creo que se podría hacer perfectamente una película de cómo Murakami se volvió escritor o de su vida, porque es una historia súper rara. O sea, Murakami un día estaba viendo un partido de béisbol y tuvo esta epifanía en la que dijo, creo que voy a ser escritor. Así nada más. Entonces lo que hizo fue ir directamente, creo que ese día se compró hojas de papel y una pluma estilográfica para ponerse a escribir. Murakami lo que había estudiado, bueno, es decir, saliendo de la universidad, aunque creo que no se había graduado del todo, lo que él hizo fue abrir un bar con su esposa. Se casó, creo que terminando la universidad, se casó joven, terminando la universidad o justo después de graduarse, se casó
abrió un bar y todavía mientras estaba terminando lo del bar, creo que también estaba terminando lo de su tema de graduación en la universidad, como todos, jaja. Este... ¿Y qué iba a decir? Se me fue. Ah, sí, ya me acordé, perdón. Creo que estudió teatro griego antiguo o... No me acuerdo, creo que aquí viene. Creo que era teatro griego o literatura, algo así, porque, o sea, por ejemplo, desde el momento en el que tú te lees a Murakami, sabes que definitivamente se nota que es una persona que ha leído, pero lo que él mismo explica en su libro es que, por ejemplo, aunque él lleva una carrera, una licenciatura de humanidades, la diferencia entre, y era una persona que leía bastante, la diferencia entre leer y escribir pues es bastante grande, tenía mucha experiencia como lector, pero pues no tenía como experiencia como escritor. Entonces él lo que hizo fue terminar su novela, la escribió en hojas de papel y luego se la leyó y no le gustó. No le gustó y la terminó tirando. Él dice que no se conmovió y no... O sea, que no se conmovió y tampoco se sintió como especialmente interesado o gratificado al momento de leerla. Y él pensó que si eso le había pasado a él, pues probablemente le pasaría a cualquier otra persona que leyera esa novela. Entonces, como que él tenía estas ideas o estos preconceptos de lo que significaba escribir una novela y él básicamente trató de deshacerse de todo eso, de todo ese dogma de lo que él pensaba que significaba escribir una novela e hizo algo sumamente curioso, que es que sacó una máquina de escribir extranjera con un teclado en inglés y se puso a escribir una novela en inglés con lo que se le viniera a la mente. Y no es que Murakami fuera exactamente bilingüe, sino que, o sea, sí sabía inglés, pero tenía un vocabulario limitado y podía utilizar una gama de estructuras gramaticales también bastante limitada, pero como él mismo lo menciona, a través de, o sea, si se combinan de manera eficaz o si se combinan bien estructuras gramaticales con vocabulario simple, igual se puede transmitir ese mensaje que el autor trata de darle a los lectores. Luego él menciona que y eso es básicamente lo que hizo, o sea, primero se puso a escribir su novela en inglés y luego él mismo la tradujo a japonés. Y el resultado de ese primero ejercicio de escribir en inglés y luego traducirlo al japonés es el resultado que tenemos aquí. Y luego él, por ejemplo, mencionaría que había una escritora húngara que, si no me equivoco, se llama Agatha Christoph, que haría lo mismo algunos años después. Sí, Agatha Christoph en 1956 se exilió en Suiza y ahí escribió medio a la fuerza una novela en francés. Pero, él dice, consiguió un ritmo poderoso al combinar frases cortas, un lenguaje directo, sin circunloquios, unas descripciones precisas, sin aspavientos. Aunque no haya escrito algo muy importante, la atmósfera que logra es enigmática, como si hubiera algo oculto detrás. Y esto que Murakami menciona aquí es algo que se siente mucho al momento de leerlo. La literatura japonesa u oriental en general es muy diferente de la literatura que hay aquí en Occidente y siento que, por ejemplo, ese es un sentimiento que creo que la mayoría de las personas que no solo leemos a Murakami, sino a algún escritor oriental, ya sea por ejemplo japonés, chino o coreano, es que a veces sentimos que hay como algo detrás, o sea, algo que no se nos explica de todo, pero sentimos que está ahí. Por ejemplo, Murakami dice que, aunque hable de traducción, no se trataba de una rígida traducción literal, sino más bien de algo que se acercaba a un trasplante libre. O sea, él plasmaba primero su significado en inglés y luego trataba de calcarlo al japonés.
Y esto me parece muy importante porque él dice, lo que yo pretendía era conseguir un estilo ágil, neutro, desprovisto de componentes superfluos. Lo que yo buscaba no era escribir un texto en un japonés desleído, sino escribir una novela con mi propia voz natural, utilizando un japonés lo más alejado posible del llamado lenguaje novelístico. Y luego él menciona que hubo personas que lo consideraron como un crimen contra el lenguaje, a lo que Murakami le respondió que es se lo trate como se lo trate, aunque se lo trate con cierta rudeza, no por ello va a verse menoscabada su autonomía. Experimentar valiéndose de las diversas posibilidades que ofrece una lengua es un derecho inherente a todo escritor, y si no existe este espíritu de aventura, no nacerá nada nuevo. Mi estilo en japonés es diferente del estilo de Tanizaki y es distinto también del estilo de Kawabata, pero esto es natural porque yo soy un escritor independiente que se llama Haruki Murakami. Lo cual aquí básicamente Murakami dice es lo que me nació hacer a mí, es como algo completamente original, es como desafiar el status quo. Y luego también menciona, escribí la obra, por así decirlo, como un desafío, de corrido, poniendo lo que me venía en la cabeza, tal cual. Jamás imaginé que una pieza así pudiera quedar finalista en un premio. Ni siquiera había sacado copias, de modo que, si no hubiera sido seleccionado como finalista, la obra habría desaparecido para siempre. No devolvían los originales, y quizás yo no hubiera vuelto a escribir ninguna novela más. La vida es un misterio. Aquí Murakami lo que nos comenta es que una vez habiendo terminado de escribir su obra, su traducción de su obra que ya había escrito, él la envió a una revista literaria que se llama Gunso o Ginso, que tenía este premio, este concurso para escritores jóvenes. Entonces lo que él hizo fue enviar el borrador de su novela sin haberle sacado copias, es decir, si no quedaba como finalista o si no ganaba la obra, el primer libro de Murakami se perdía para siempre. Y luego menciona que algunos días después, mientras estaba todavía dormido, recibe una llamada de uno de los editores de la revista y le dice que su novela ha quedado como finalista. Y Murakami estaba todavía encamorrado y le dice, ok. Y se vuelve a dormir. Y creo que ese mismo día ya luego sale a pasear con su esposa y se encuentra una paloma, como una paloma que tenía una herida o algo así, y la lleva a una estación de policía. Y él menciona que mientras llevaba la paloma entre sus manos a la estación de policía, tuvo este presentimiento de que iba a ganar el premio. Y algo bastante osado, considerando que habían muchísimos participantes en el premio y él solo había escrito una. Bueno, dos si consideramos la primera novela que escribe en japonés, pero en realidad solo habría escrito una novela. Y aún así, lo que él dice es que mientras llevaba la paloma, se me ocurrió de pronto que ganaría el premio Gunso para escritores noveles y que sería escritor y lograría cierto éxito. Parece terriblemente pretencioso por mi parte, pero yo en aquel momento estaba seguro de ello, completamente seguro. Más que de lógica, se trataba de intuición. Pinball 1973 la escribí al año siguiente como continuación de Escucha la canción del viento. También esta novela la escribí mientras llevaba el bar, sentado ante la mesa de la cocina a altas horas de la noche. A estas obras yo las llamo, con afecto y cierto pudor, las novelas de la mesa de la cocina. Poco después de escribir Pinball 1973, tomé la decisión de vender el local. Me convertí en novelista a tiempo completo y empecé a escribir una auténtica novela larga, La casa del carnero salvaje. Creo que esta es la obra que marca el verdadero inicio de mi carrera como novelista, pero al mismo tiempo,
Las dos novelas de La mesa de la cocina son también obras decisivas, difícilmente reemplazables dentro de mi carrera como novelista. Son como las viejas amistades del pasado. Quizás ya no quedemos y charlemos, pero jamás olvido su existencia, porque en aquellos tiempos fueron algo inestimable, no sé hablar, insustituible para mí. Me alentaron y reconfortaron mi corazón. Aún recuerdo claramente el tacto de aquello que bajó revoloteando y se posó sobre las palmas de mis manos una radiante tarde de primavera de hace más de 30 años en el estadio de Kyujo, creo. Y en esas mismas palmas aún permanece igualmente el recuerdo de la tibieza de la paloma herida que recogí cerca de la escuela primaria de Sendagaya. También un día de primavera poco después de mediodía. Y cuando pienso en el sentido de escribir una novela, siempre aflora el recuerdo de aquellas sensaciones, porque el significado que tiene para mí este recuerdo es creer en algo que debe de existir dentro de ti y soñar con la posibilidad de cultivarlo. Seguir conservando estas sensaciones todavía ahora es algo maravilloso. Entonces, esta es la increíble historia de cómo Murakami se puso a escribir novelas y se convirtió básicamente en el autor más popular, en el autor japonés más popular en Occidente. Definitivamente fuera de Japón no ha habido otro autor que alcance tanta fama y tanto prestigio como lo ha hecho Murakami. Y en estas primeras dos novelas, ya hablando con respecto a las novelas, bueno, la canción de Escucha la canción del viento va sobre un hombre, un protagonista que no recibe nombre, que va a un bar, está en las etapas finales de graduarse, como Murakami cuando abría el bar, y tiene un amigo que se llama La Rata. Y básicamente nos cuenta como las interacciones, como el día a día de esta persona, el protagonista sin nombre y la rata, y el rata. Y la segunda novela, que es Pinball 1973, es más o menos lo mismo, pero aquí el protagonista sin nombre, por alguna extraña razón, empieza a vivir con unas gemelas y está tratando de buscar una máquina pinball. Entonces suena como muy simple, es decir, yo siento que si alguien te cuenta o si tú lees la descripción o como un resumen del tema de las novelas, no suena especialmente interesante. Sin embargo, es más importante los temas y la manera en la que se va desarrollando la historia. Murakami en esta novela y en muchas de sus otras novelas trata de temas como soledad, amor, incertidumbre, el paso del tiempo, temas que a lo mejor nosotros en los que pensamos como el día a día de así de manera repentina o en los que pensamos en algunas ocasiones, en ciertas ocasiones, pero son como temas muy profundos, temas existencialistas que siento que a veces no sabemos explicar en palabras, que sentimos pero que no lo podemos explicar. Y siento que leyendo Murakami me ha sido como más fácil saber describir, identificar y hablar acerca de esos temas, porque obviamente ya leí que alguien hablara y pusiera como esos sentimientos en palabras tangibles para que yo los pudiera como adoptar y que me fuera no solo más fácil comunicarlos, sino entenderlos para mí. Y bueno, digo yo mencionándome a mí, pero una de las razones por las que Murakami se ha vuelto tan popular es porque muchas otras personas, millones de personas, han sentido algo similar al momento de leer a Murakami y de conectar con esas ideas y con esos pensamientos que tiene. En Escucha la canción del viento hay pues es básicamente la historia de un hombre, pero aún así se vuelve no como súper interesante, pero intrigante el hecho de poder seguir leer su historia y
escuchar los pensamientos dentro de esa persona mientras se va desenvolviendo por la vida. Por ejemplo, en la novela de Pinball, que es básicamente el hombre buscando una máquina de pinball que se perdió, es muy interesante porque Murakami aquí, o sea, de cierta manera habla acerca de cómo a veces durante la vida nos obsesionamos como por cosas, como por tonterías, por decirlo de alguna manera. Siento que eso es algo que a todos nos ha pasado, que de repente una cosa que a lo mejor que nunca nos había interesado especialmente en nuestra vida antes, de repente se vuelve como nuestro foco de atención y nos obsesionamos con eso. No sé si les ha pasado, por ejemplo, con algún videojuego o alguna serie o una película, que de repente nos surge como esta obsesión con esa cosa, y Murakami lo pinta como algo completamente normal. Él lo menciona en el libro, es como de repente, no sé, pasan cosas, o sea, pasan cosas y de repente te obsesionas con algo. Por ejemplo, aquí el protagonista, mientras se pone a jugar la pinball, dice, es como, sí, todos los días saliendo de trabajar me iba como a una sala de videojuegos y me ponía a jugar en la máquina y tenía el récord más alto. Y todo esto mientras ya sale de la universidad y crea su agencia de traducción con un colega. Es como interesante, no en el sentido de que pasen como cosas súper especiales, sino en el sentido de que es básicamente la vida de un hombre y es fácil identificarse con lo que sucede en el libro en ciertos aspectos. Definitivamente, bueno, Murakami es famosamente conocido por ser un escritor de realismo mágico, que es decir, que de repente ciertos elementos fantásticos se van mezclando dentro de la realidad en la que viven los protagonistas. Y en estas primeras dos novelas no hay tantos elementos súper fantásticos como si los puede haber en Baila, Baila, Baila o en La muerte del comendador, o en sus compilaciones de historias cortas como puede ser Primera persona del singular. Uy, perdón. Aquí básicamente hay un mono que habla. Y por ejemplo, en Kafka en la orilla hay gatos que hablan. Entonces, aquí todavía no. Aquí hay elementos que luego ya están muy presentes en la obra de Murakami que no están como completamente presentes en estas dos novelas, pero que ya se pueden atisbar, ya se pueden empezar a ver. Y es básicamente eso. La verdad es que, como lo mencioné al principio, tenía un poco de miedo porque pensé que al ya haberme leído novelas que Murakami escribió muchísimos años después, pensé que a lo mejor y estas primeras dos novelas no me gustarían del todo. Sin embargo, fue todo lo contrario. No puedo no recomendar estas novelas. Siento que si te las lees sin el prólogo, sin esta pequeña historia de cómo Murakami se hizo escritor, te las disfrutarías un poco menos. Siento que leerte el prólogo hace que ya leerte esas dos novelas cobre muchísimo más significado y sean más digeribles. Y bueno, después de leerte estas dos con el prólogo, yo siento que ojalá hubiera empezado leyendo estas, la verdad, porque yo siento que leyéndome estas dos más el prólogo, siento que a lo mejor igual y habría disfrutado un poco más todos los libros de Murakami que leí antes de leerme estas dos. Sin embargo, aún así siento que quizás en algún momento habrá espacio para una releída. Y aún así disfruté muchísimo de los libros de Murakami. Como lo mencioné, el primero fue Persona a Primera Persona del Singular. Una colección de historias cortas fantásticas. Y nada, la verdad es que es un libro cortito. O sea, por ejemplo, el tamaño de la letra es bastante generoso y no es como que las páginas estén súper llenas. Entonces yo siento que esta sí podría ser una buena recomendación para empezar a leer en Murakami. Porque, por ejemplo, de los grandes de Murakami, que son Tokyo Blues, Crónica de pájaro que da cuerda al mundo y Kafka en la orilla, definitivamente puedo entender que a lo mejor a las personas como que no les llame o sea, son libros muy icónicos,
de Murakami, pero igual yo siento que antes de recomendar, por ejemplo, Tokyo Blues a una persona, yo podría recomendarle que se lea primero estos dos. Y si le gustó, si a alguien le gustan estos dos primeros, estas dos primeras novelas cortas, yo siento que sin lugar a duda cualquier otro libro de Murakami que sea de los más... Sí, cualquier otro libro de Murakami, en especial Tokyo Blues, Kafka en la orilla o Crónica del pájaro, les va a gustar. Y esos tres, siento que sí son libros que ya ascienden de categoría. O sea, ahí ya no solo hablamos como de un libro de Murakami, sino que ahí sí ya hablamos de un libro un poco más icónico de literatura oriental en general. Pero bueno, siento que como tal no hay... No se pudo... No, tampoco quiero explayarme mucho en los más con respecto a detalles de la historia y así, porque me gustaría que lo leyeran, y si lo leyeran me dejaran en los comentarios cuál fue su opinión o qué tal les pareció el libro. Y bueno, si hay algún otro libro del que les gustaría que hable, pueden dejármelo en los comentarios. Espero que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo video. Adiós.